Hola, mi nombre es Viviana Villa, directora comercial de Concreto. Bueno, hoy estamos en este espacio maravilloso, realmente como para sacar todas esas dudas de los colombianos que tenemos en el exterior que quieren invertir dentro de Colombia y no saben cómo hacerlo. Hoy nos acompaña Alejandro. Alejandro viene de Colombia Raíz, es un gran aliado que nosotros tenemos dentro de la compañía y acá se va a presentar. Hola Vivi, muchísimas gracias. Realmente muy contento de estar el día de hoy con ustedes. Realmente Concreto es una constructora maravillosa que brinda muy buen respaldo a nivel nacional y para nosotros es un gusto poder trabajar en equipo, sobre todo enfocados en los colombianos residentes en el exterior, en este mercado internacional que muchos están deseosos de regresar a Colombia con su casa propia. Y bueno, antes de entrar en materia, mi nombre es Alejandro Piedrahita, soy gerente comercial de Colombia Raíz, somos broker hipotecario, inmobiliario, aliado a Bancolombia, especializado en los colombianos residentes en el exterior. Gracias, Alejo. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer en este espacio es como sacar todas estas dudas. Si tenemos preguntas, si tenemos alguna inquietud que nos quieran hacer llegar, bienvenida en este espacio, lo vamos a sacar todo. Vamos a presentar un poquito nuestra compañía, Vivienda con Concreto. Con Concreto es una constructora que tiene más de 60 años en el mercado. Tenemos varias líneas de negocios. Entre estas líneas de negocios está infraestructura, donde se ve como todo el tema de túneles, puentes, vías hidroeléctricas y demás. Portafolio de inversión, nuestro portafolio de inversión está en Estados Unidos, específicamente en Miami, y tenemos un gran portafolio de vivienda, ¿cierto? Entonces, entre todo este portafolio de vivienda, nosotros estamos en Medellín, Bogotá, Barranquilla, Neiva, y una muy buena sorpresa que tenemos para que se queden hasta el final de este espacio es un futuro lanzamiento que vamos a tener en Cartagena. Vamos a hablar un poquito de los proyectos que tenemos hoy disponibles dentro de Colombia. Entonces arrancamos con apartamentos desde 175.500.000, que es un valor que realmente para todos los colombianos que están en el exterior es muy atractivo. Es un proyecto BIS ubicado en Neiva, con todos los acabados. Eso quiere decir que no vamos a tener la necesidad de estar pensando quién nos va a hacer a nosotros estos acabados, sino que ya te lo entregamos completamente listo y adicional a eso ya lo puedes rentar, ya puedes empezar a recibir ese ingreso adicional que vas a tener simplemente por hacer este tipo de inversión. Vamos a pasar a Bogotá. Entonces en Bogotá tenemos un proyecto maravilloso que se llama Boscata 147, un proyecto con una valorización impresionante. Estamos en la primera torre, venta de la primera torre, próximos a llegar a punto de equilibrio y a empezar la construcción para luego de esto empezar el lanzamiento de nuestra segunda torre. Entonces en Bogotá vamos a tener unos lanzamientos maravillosos en el transcurso del segundo semestre de este año, y tenemos Barranquilla. En Barranquilla tenemos dos proyectos que son maravillosos. También estamos en este momento en construcción. Es un momento perfecto para estas personas que quieren realmente invertir en proyectos que estén a muy corto plazo para una entrega este año o el próximo año, y que quieran hacer ver ese retorno de la inversión de una manera muy rápida. Pasamos entonces a Antioquia. En Antioquia tenemos varios proyectos y arrancamos en Nuevo Poblado. Nuevo Poblado es un proyecto ubicado en Itagüí, en una ubicación supremamente estratégica. Está cerca de todas las vías principales como Avenida Las Vegas, Avenida El Poblado, la Avenida Guayabal, la autopista. Entonces estamos a una cuadra de la Avenida Guayabal. En esa ubicación tan espectacular que tiene este proyecto, podemos decir que es un proyecto que está en una zona plana, que también es supremamente importante. Estamos ubicados en un sector que ya hemos venido desarrollando. Ahí desarrollamos un proyecto que se llama Mantia. Tenemos los últimos apartamentos de Zanetti, que es un proyecto que ya estamos terminando de entregar, y estamos en este momento en la preventa de Nuevo Poblado. Nuevo Poblado es un proyecto de 2 torres. La primera torre, Baena, son apartamentos que van desde 440 millones de pesos y nos podemos subir alrededor de 620, de 630 millones de pesos. Apartamentos desde 61 metros cuadrados hasta los 82 metros cuadrados. Entonces tenemos de todo un poquito dentro de este proyecto. Es un proyecto con más de 15 zonas comunes. Vas a tener piscina, gimnasios, coworking, zona para mascotas, juegos infantiles, bueno, un montón de amenities que realmente hoy son supremamente importantes para estas personas que quieren invertir.
Cuando yo quiero hacer una inversión dentro de Colombia, también quiero tener, además del respaldo de una constructora de 63 años en el mercado, de más de 60 años en el mercado, también quiero tener unos buenos amenities dentro de mi apartamento, porque esto va a generar que lo pueda rentar de una manera mucho más rápida, que el lugar donde esté mi apartamento, donde tenga yo la ubicación de este apartamento, esté muy bien valorizado, o que tenga unos futuros desarrollos. Nosotros estamos en este momento con Nuevo Poblado, pero vamos a seguir desarrollando el sector. Es un sector que para nosotros es supremamente importante y realmente queremos hacer unos desarrollos muy interesantes ahí. Entonces, la gran mayoría de personas que nos preguntan, venga, ¿cuál es la valorización que voy a tener acá? Yo te puedo decir que tengo valorización, es un proyecto de 5 torres, estoy vendiendo mis 2 primeras torres, vienen 3 torres adicionales y adicional a eso vienen los futuros desarrollos en el sector. Es un proyecto maravilloso, pasaríamos a Envigado. En Envigado es un proyecto estrato 5, es un proyecto también supremamente bien ubicado en el sector de Zúñiga. Tenemos en Los Balsos, en El Poblado, Castropol, Country Las Palmas, que es donde estamos en este momento. Son proyectos ya, digamos que de un poder adquisitivo un poco más alto, ¿cierto? Un target un poco más alto, y son supremamente maravillosos, son supremamente lujosos, tienen unos acabados divinos, unas distribuciones espectaculares, las ubicaciones son magníficas, y yo creo que nosotros dentro de esta compañía nos caracterizamos por tener unos proyectos con ubicaciones supremamente estratégicas. Y estratégicas es ¿por qué? Porque estamos cerca de las vías principales, lugares de unas valorizaciones supremamente altas, no solamente en este momento, sino a futuro. Entonces esto quiere decir que el retorno de la inversión que vas a tener es casi que garantizado. ¿Listo? Y es lo único que no vas a poder cambiar al final del día cuando compras tu apartamento, esa excelente ubicación realmente. Yo detecto varios elementos claves de lo que mencionas que me parece importante resaltar, y es lo primero es a la hora de yo invertir, yo con quién estoy invirtiendo, ¿cierto? ¿Quién está resguardando el dinero, el capital propio de toda la familia? Y hacerlo con una mano, pues de la mano de Conconcreto, que es una constructora que lleva más de 60 años en el mercado, realmente brinda mucha confianza. Y eso es muy importante a la hora de invertir. Si no es lo primero, es yo con quién estoy invirtiendo, de la mano de quién. Claro, Alejo, y acá hay un tema supremamente importante que para todas las personas que quieren hacer inversión desde el exterior ahora a Colombia, deben tener unas preguntas claves, y siempre se los digo cuando nosotros estamos visitando ferias internacionales o cuando tenemos la posibilidad de estar con un cliente del exterior que viene acá, es pregunta cuál es la constructora, cuál es el respaldo que tiene. Total. Y adicional a eso, pregunta si tienen un respaldo de una fiducia. Nosotros trabajamos en este tipo de proyectos, en todos los proyectos que tenemos a nivel de vivienda, trabajamos con fiducias, y la fiducia nos acompaña de principio a fin. Eso quiere decir que el recurso que el cliente está poniendo no me lo está poniendo a mí como constructor, se lo está entregando directamente al encargo fiduciario, y al final del ejercicio el encargo fiduciario va a estar a nombre del cliente, y esto le da tranquilidad y le da respaldo, que son puntos supremamente importantes. Claro, porque si al final del día pasa algo, es la fiducia la encargada de responder al cliente por su dinero, sus recursos, sus rentabilidades de todo ese tiempo, ¿cierto? Entonces sí, al final por del día supuesto, y adicional a eso, la fiduciaria al igual que una entidad financiera, está vigilado por la Superintendencia Financiera. Correcto. Entonces esto también les da esa parte de tranquilidad a las personas que están invirtiendo. Entonces, más allá de ir a comprar una vivienda, es cómo lo hago y cómo hago para que esta inversión para mí sea muy tranquila y que no tenga dolores de cabeza, sino que sea feliz desde el momento en el que yo dije voy a comprar este apartamento, voy a pagar mis cuotas mensuales, que ahorita ya nos vas a contar un poquitico de cómo hacemos para pagar desde el exterior a Colombia, y cuando te entreguen las llaves del apartamento, que todo ese proceso sea un proceso maravilloso y que realmente podamos darle la tranquilidad a nuestros clientes de que no nos están comprando solamente un apartamento, sino que nos están comprando una experiencia, y que la experiencia desde el momento 1 hasta el momento 100 está garantizada.
no solamente por la constructora, no solamente por el encargo fiduciario que te está respaldando esto, sino también por este tipo de aliados estratégicos como ustedes, que hacen que la vida del colombiano en el exterior sea muchísimo más fácil. Claro, y es que esa experiencia se basa sobre todo en confianza. Y por ahí arrancamos, por ahí arrancamos. De acuerdo. Me encanta sentir que con Concreto, que es una constructora que tiene mucha trayectoria, y eso me habla muy bien del respaldo, la solidez con el que manejan la empresa, la constructora, de sus proyectos y demás, poder saber que te encontramos todo tipo de proyectos, desde los más económicos hasta los más lujosos, para todo tipo de perfil. Sí, ¿cierto? a mí me encanta. Porque además de todo este portafolio que nosotros tenemos, hay personas que viven en el exterior que me dicen, mira, yo no sé si quiero ir o yo no sé si quiero volver a Colombia en este momento, pero quiero hacer la inversión. Entonces, hay un proyecto específicamente que está ubicado en Ricaute, Cundinamarca, que es ese tipo de apartamento, ese tipo de proyecto, que es un proyecto vacacional, que es un proyecto que van y visitan fines de semana, o que lo rentan por un mes o por un fin de semana, y le están encontrando una rentabilidad importante a este proyecto. Hay otros proyectos que, como bien sabemos, pues entonces son BIS, que son 175 millones de pesos, y eso no lo vas a encontrar fácil dentro de Colombia cuando te van a entregar un apartamento BIS con acabados. No, pues es que eso es único. Es que no lo vas a encontrar. Y si lo encuentras, me cuentas, pero realmente no lo vas a encontrar tan sencillo. No, es muy difícil, muy difícil. Y dentro de Medellín, que se está volviendo ese foco tan importante a nivel de turismo, entonces hoy hay un montón de personas que están diciendo, quiero ir a Medellín, quiero conocer Medellín, quiero saber qué hay en Medellín. Claro. Dentro de Medellín tenemos un proyecto que, si bien es cierto que está como al costadito de Medellín, sobre todo a la avenida Guayabal, que es Baena, que es Nuevo Poblado, en la Torre Baena y Torre Presti, ese tipo de proyectos son proyectos que son supremamente atractivos para las personas que quieren venir acá, porque entonces yo me voy a hacer una inversión de 440 millones de pesos o de 500 millones de pesos, que ya luego haremos la conversión en dólares o en euros, dependiendo del lugar de donde estén nuestros colombianos en el exterior, y se van a dar cuenta que no es una inversión muy grande, pero entonces también tenemos que tener en cuenta el tipo de retorno que va a tener, porque son apartamentos que se rentan súper bien, que no les va a durar desocupado mucho tiempo, y que adicional a eso van a tener un tema de rentabilidad supremamente importante. Entonces, no es solamente comprar el apartamento porque va a recibir una renta, ¿cierto? Es comprar el apartamento pensando un poco más allá. Yo lo compro hoy en 500 millones de pesos, pero ¿cuánto voy a percibir yo de este apartamento si lo quiero vender en 2 años o si lo quiero vender en 3 años? Entonces, el tema de la ubicación, de la renta son muy importantes, pero también es muy importante el tema de entender un poco que comprar un apartamento no es solamente para rentar, sino que comprar un apartamento es porque estoy capitalizándome, estoy generando un capital importante para mí, para mi familia, y adicional a eso, pues voy a tener una valorización importante. Entonces, ¿cuáles son los proyectos específicos en los que yo debería estar invirtiendo para que realmente nosotros podamos hacer que esta inversión sea una inversión supremamente consciente, pero que también sea muy buena para nosotros, que también podamos decir, yo compré un apartamento en 500 millones de pesos y en 2 años lo vendí en 700 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el sector se viene desarrollando, porque los desarrollos no solamente de los constructores, sino también a nivel de gobierno nos ayudan con temas de vías, con temas de nuevos centros comerciales, con temas de... Ahorita hay un auge impresionante acá dentro de Medellín, es que todo el mundo quiere hacer deporte, y hay un montón de espacios chéveres, lindos, incluso dentro de los mismos espacios que nosotros estamos creando en los proyectos para hacerlo. Entonces, hoy todos los proyectos deberían tener gimnasio, todos los proyectos deberían tener unos espacios al aire libre donde puedan hacer esto, y encontrar esto no está tan fácil. Y lo bueno del tema es que yo tengo todo esto. Sí, definitivamente, porque para el que está del otro lado del mundo viéndonos allá, que dice, venga, lo primero que yo necesito
sentir es confianza. Sí, de acuerdo. Lo segundo es estar en muy buenas manos con una constructora de que me brinde respaldo, apelando a esa misma confianza. Más allá es, bueno, y los proyectos que tiene esta constructora en verdad que tengan un valor, que sean estratégicos, que en verdad vayan a tener una buena valorización y se diferencien entre los demás. Y es justamente lo que encuentro, ¿cierto? Cabe resaltar que un BIS con acabados, un proyecto tipo BIS con acabados, pues es definitivamente una gran oportunidad en este momento en el mercado. Eso es difícil de conseguir, más o menos para que tengan una referencia en la actualidad, pues es 1 millón de pesos por metro cuadrado más o menos que cuesta finalmente terminar un apartamento. Entonces si son 50 metros son 50 millones luego de acabados. Entonces son valores importantes que uno tiene que entrar a considerar, y nuevamente que me entreguen un tipo BIS con acabados. Eso normalmente no se ve, es una gran oportunidad en el mercado. Y cuando precisas los proyectos que tienen en Itagüí, yo el entendimiento que tengo de la zona es que todo lo que es Itagüí poco a poco, que habían muchas fábricas, están migrando fuera de la ciudad. Sí. Y todas estas fábricas tienden a volverse unidades residenciales, lo cual se compone de grandes desarrollos y al mismo tiempo va a seguir estirando la valorización de los proyectos, que al mismo tiempo es uno como inversionista, parte de esa ganancia de capital es lo que me interesa, ¿cierto? Entonces ese futuro de desarrollo está prácticamente garantizado y será el futuro de los años, y tener presente que Itagüí está pues a un puente del poblado, ¿cierto? Sí. Con unos precios que hoy son muy difíciles de conseguir en Medellín. Es que realmente pues esta ciudad en particular se ha estirado mucho en sus precios, valorización y demás, pues por diferentes razones. Y si bien tienen proyectos a nivel nacional, como lo vemos, es muy interesante poder entrar a estudiar los precios y esos rangos de precio y cómo vienen estos inmuebles en esta zona, que al final del día yo les apuesto que también es una gran oportunidad, ¿cierto? Entonces hay oportunidades de valor dentro del portafolio inmobiliario de Conconcreto, que vale la pena levantar la mano para estudiar, analizar y considerar. De acuerdo, y no solamente el tema del valor total del apartamento, es las facilidades que nosotros estamos dando dentro de estos proyectos, porque hoy tenemos planes de pago que se pueden adaptar. Entonces, que es muy importante. Este colombiano en el exterior generalmente me llama y me dice, vea, yo tengo unos ahorros de, no sé, de $30.000 que los voy a mandar, y dime por favor en cuánto me quedaría la cuota, ¿cierto? O tal vez los ahorros que tienen ya les cubre la cuota inicial y solamente tendríamos que entrar a buscar este aliado estratégico que nos ayude a encontrar ese crédito hipotecario en caso tal de que nuestro cliente necesite tomar un crédito hipotecario. Correcto. Entonces hoy tenemos planes de pago 20-80, 30-70, podemos acomodar esas cuotas mensuales según el requerimiento de cada cliente. ¿Hasta ¿cierto? cuántos meses vive más o menos? Dependiendo, Alejo, porque es que los proyectos hoy, yo tengo algunos proyectos que son para entrega inmediata, entonces hay clientes o hay personas que quieren venir a hacer una inversión y que ya tienen su cuota inicial, entonces yo te recibo, ¿cierto? Monetizamos por Colombia Raíz, te recibo ese 30% y yo te puedo escriturar el apartamento en 2 meses, ¿cierto? Y empezar a recibir flujo de caja. Y empezar a recibir el flujo de caja. O pasarte inmediatamente. Ahora también tengo otros proyectos como Nuevo Poblado que están a unas cuotas de 20, 22 meses, tengo proyectos que tienen 19 meses, que tienen 26 meses, y esto ¿de qué depende? Del momento del proyecto, ¿cierto? Entonces si ya estoy en preventa, si ya llegué a punto de equilibrio, si voy a empezar a construir, o bueno, es como estudiar cada uno de los proyectos. Entonces por ejemplo, en un Baena, en un Nuevo Poblado, yo tengo hoy unas cuotas, pero estas cuotas entonces, claro, les queda muy sencillo cuando son $1.500 o $1.000 o $1.200 mensuales, decirme más fácil, venga, yo mejor se lo pago cada semestre, porque entonces ahorita nos vas a hablar también del tema de las tasas de monetización, pero es entender que nos adaptamos a lo que vayan necesitando nuestros colombianos en el exterior, y más que adaptarnos es hagámoslo juntos, ¿cierto? Hagamos suceder este sueño de tener vivienda dentro de Colombia juntos, sentémonos y creemos ese plan de pagos. Entonces hoy nuestros asesores están con toda la disponibilidad de atenderlos por una videollamada, de ir hasta el proyecto, de mostrarles los apartamentos modelos, de hacer vivir de una manera como mucho más cercana este tipo de citas, porque no es lo mismo que te manden una información de un proyecto a que se conecten contigo, a que te cuenten un poquitico más de cada uno de estos proyectos, a que hagan el plan de pagos juntos, a que hagan suceder realmente
este sueño que es para el colombiano en el exterior tener su casa dentro de Colombia? Ay, yo creo que mencionas tantas cosas que son claves. Lo primero es un mensaje y una invitación hacia colombianos residentes en el exterior, porque algunos lo han visto y otros no. Y es que definitivamente esos esfuerzos de toda una vida merecen su recompensa tangible en Colombia. De acuerdo. Es muy triste que después de 10, 20, 30, muchos años en el exterior y el momento en que deciden regresar a Colombia, porque la gran mayoría quieren regresar a Colombia Claro. a su jubilación, ¿cierto? A su familia. A verse con su familia. Y lleguen dizque al Hotel Mama. No, después de 20 años en el exterior, muy difícil, ¿cierto? Entonces, realmente la invitación es que esos esfuerzos tengan una recompensa tangible en Colombia y que lo materialicen en una vivienda, sea para su familia, para regresar, para invertir, pero que luego cuando regresen tengan dónde llegar. Ese es el primer mensaje. Otro aspecto clave, y quizás no lo saben, para los que conocen un poquito del tema, otros apenas estamos aprendiendo, es el tema de cómo se compra una vivienda en Colombia. Normalmente la forma de pago es 30-70. ¿Qué quiere decir eso? Una cuota inicial que va del 30% normalmente, puede ser 20, puede ser más, normalmente es el 30% del valor del inmueble, y una financiación contra entrega del 70%. Hablemos un poquitico de esa financiación, Alejo. O sea, yo hoy quiero me voy a poner como modo cliente. Yo hoy estoy en el exterior y quiero comprar un apartamento. Entonces yo ya hice todo mi proceso, yo ya estuve con la constructora, ya decidí cuál es el apartamento que voy a comprar. Entonces ahora vienen estas preguntas importantes y es ¿cómo hago yo para pagar mi cuota mensual en Colombia? Ok, listo. Si no tengo cuenta. Listo. Te la voy a poner difícil porque son cosas que nos pasan cotidianamente con los clientes. Está muy bien. Lo primero que hay que decir es que al momento de tramitar el crédito hipotecario, la forma de pagar es a través de una cuenta de ahorros que tú tengas aquí. Al momento de tramitar el crédito, vamos a abrirte una cuenta de ahorros, cosa que tú puedas girarte desde tu banco en el exterior a tu banco en Colombia, y luego digamos que para la cuota del crédito tengas un débito automático. Y para la cuota de mi cuota inicial, o sea, la cuota inicial. Y para la cuota inicial, si aún no tienes una cuenta de ahorros, sí, te la podemos abrir. Okay. ¿Cierto? Esto es clave para el colombiano residente en el exterior que tiene la posibilidad de tener su propia cuenta de ahorros en Colombia. Si aún no la tiene, nosotros se la podemos abrir con Bancolombia. Esto tiene la facilidad de que el cliente gira desde su cuenta en el exterior a su cuenta en Colombia, y por sucursal virtual o PSE, el botón de pagos en línea, como si estuviera aquí en Colombia, pero desde el otro lado del mundo, ya paga, gira, dispone de sus dineros. Ok, no tendría que hacer el tema de monetización. Eso es una forma de monetizar a través de su propia cuenta de ahorros. Y él mismo lo hace. Y él mismo lo hace a través del banco. Hay otro camino que es a través de los intermediarios del mercado cambiario, sean otros bancos, sean corredores de bolsa. Un caso muy conocido es Alianza Valores, porque hay una fiducia que se llama Alianza Fiduciaria, sí, y tiene una empresa hermanita que es Alianza Valores. Ellos hacen las veces de corredor de bolsa, y lo que hacen es que el cliente gira desde el exterior a la cuenta que le indique este monetizador, que hace la conversión de divisas a pesos, porque es muy importante, el cliente está afuera generando divisas, pero está comprando una inversión en pesos. Sí. Entonces envía a la cuenta del monetizador, quien hace la conversión de divisas a pesos, y este luego lo va a poner en la cuenta que indique la promesa de compraventa o el encargo fiduciario. Okay. Para realizar esta operación es muy importante dos cosas. Lo primero, que haya un debido proceso, ¿cierto? Porque es que normalmente solemos ser muy olímpicos y a veces mandamos un montón de plata así como así y esperamos que el otro allá me lo monetice, ¿cierto? Y hay que entender que el que sea que me vaya a hacer esa conversión de divisas a pesos, pues al final del día nos va a hacer un estudio SARLAFT, que es normal, es un estudio para saber el origen de los fondos, de dónde vienen y hacia dónde van. Okay. Entonces muy normal, me van a pedir una cédula o un pasaporte, me van a pedir unos soportes de ingresos que normalmente están asociados de dónde vienen mis dineros, declaración, actividad económica, cartas laborales, declaración de impuestos, o si vendí pues un inmueble allá, la promesa de compraventa de ese inmueble de allá, ¿cierto? Mejor dicho, de dónde viene el dinero con soportes de ingresos y hacia dónde va, que para eso normalmente se emite el encargo fiduciario o copia de la promesa de compraventa.
Es normal que el que vaya a monetizar esos dineros siempre me va a estudiar primero esa documentación para darme un visto bueno, para cubrirse en salud, y posterior a eso me permiten hacer el giro del dinero. En resumen, Alejo, entonces, yo puedo abrir una cuenta, ¿cierto? Sí. Si estoy en el exterior, yo puedo abrir mi cuenta. Eso es un camino. Ese es el camino. Si mi cuenta, si mi cuota son, no sé, 3 millones de pesos mensuales, puedo transferirlo, ¿cierto? Desde mi banco del exterior a mi banco Bancolombia, ¿cierto? Sí. Y desde ahí simplemente es hacer el pago a los encargos fiduciarios, que es muy fácil, es supremamente sencillo, es simplemente 2 clics y quedamos listos. Correcto. Ahora, llegamos al momento del crédito, entonces pagué mi cuota inicial. Correcto. Pagué la cuota inicial, estuve súper juicioso, lo hice súper bien, y a mí la constructora 6 mesecitos antes o 4 mesecitos antes me toca la puerta y me dice: ¿cómo estás? Vamos a empezar escrituración más o menos en 6 meses, en 7 meses, entonces empiézame a aportar la carta de aprobación de crédito. Correcto. Entonces, tengo 2 preguntas, tengo dos escenarios, y es, si mi cliente no va a tomar crédito, ¿cierto? Porque fue súper juicioso y ahorró un montón. Tú me ayudas con el proceso de monetización. Sí, correcto. De esos recursos que él ya tiene ahorrados allá y que es ese 70%. Tú me ayudas con ese proceso de monetización. Sí. Y el proceso de monetización, me supongo que tiene una tasa, que tiene una comisión. Cuéntanos cómo funciona. Ok. Una pequeña aclaración muy importante. Y lo primero es, durante el tiempo de la cuota inicial, sí, me piden normalmente pagar el 30%. Sí. Ojo, yo como cliente, si puedo pagar más. Sí. Y eso es clave, porque durante ese tiempo de la cuota inicial, normalmente hay una financiación que la constructora nos está otorgando sin ningún tipo de interés. De acuerdo. ¿Cierto? Entonces, ojo a ese aspecto, porque es muy importante. Ahora bien, llegamos al crédito, ¿cierto? Llegamos al crédito. En el caso tal de que primero no necesitemos crédito, sino que necesito es hacer un pago de contado y monetizar esa gran cantidad de dineros que me queda, sí, si bien se puede hacer a través de las mesas de dinero del banco, Bancolombia, comunicándose con el banco sí, te va a decir: yo no te cobro nada por esa monetización, pero te lo pago a la tasa de cambio que tenga en ese momento el banco, que es una tasa de cambio, ¿cierto? Si el camino es hacerlo a través de un intermediario del mercado cambiario y corredor de bolsa diferente, que le va a monetizar el dinero y lo va a poner directo en el encargo fiduciario, que este es el caso que aplica sobre todo para el extranjero, porque el extranjero no suele hacerlo a través de una cuenta de ahorros en Colombia, porque le es difícil lograr abrir una cuenta de ahorros en Colombia porque no tiene una cédula colombiana. Ese extranjero normalmente monetiza a través de ese corredor de bolsa. Ese corredor de bolsa sí le va a dar unos costos simulados, en promedio 75 pesos por dólar monetizado, aproximadamente. De todas maneras, a hoy, ¿cierto? Sí, eso es hoy, eso puede cambiar. Eso puede cambiar y cada corredor le va a cotizar, ¿cierto? Eso es una referencia. Nosotros desde Colombia Raíz lo que hacemos es entender el proceso y poderte orientar de acuerdo a tu situación por los diferentes caminos, ¿cierto? Pueden haber complicaciones de montos, pueden haber temas de tiempos, pueden haber temas de que no puedo hacerlo a través del banco o no quiero hacerlo a través del banco. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es estudiar tu caso y decirte: ve, tenemos estos caminos para que tú escojas por dónde te sale mejor, basado en una orientación. Pero normalmente ese costo, para resumir la pregunta, en costo de monetización, digamos que no hay una tasa fija pues establecida de cuánto me van a cobrar. El banco normalmente dice: yo no te cobro, pero te lo pago a tanto, mientras que un corredor de bolsa sí te va a dar una tarifa un poco más establecida por esa monetización. Y ustedes son esa mano amiga para mi colombiano en el exterior que necesita hacer esto, ¿cierto? Así es, nosotros somos ese guía que vamos a estar acompañando a ese cliente desde el principio hasta el final. Y cuando hablamos desde el principio es un perfilamiento, una asesoría inicial, una educación financiera, inmobiliaria, porque ojo, ya vamos para allá. Lo primero es, hay proyectos muy atractivos, desde el más económico hasta el más barato, pero ¿cuál es mi capacidad? De acuerdo, y esa es la pregunta que generalmente hacen, porque yo llevo entonces, volvemos a que yo estoy por fuera, yo llevo en el exterior 10 años, ¿cierto? Y no tengo absolutamente nada en el sistema financiero, yo no tengo una cuenta, no he sacado una tarjeta de crédito, no tengo nada. ¿Cómo a mí, como colombiana en el exterior, un banco de Colombia me va a prestar un crédito hipotecario? Claro que súper. Lo primero para resolver esa pregunta es que nos vamos a basar sobre todo en tus ingresos del exterior.
y tus documentos y soportes del exterior. Ok. Vamos a arrancar por una viabilidad. Eso es lo primero para poder evaluar ese perfil, ¿cierto? Una viabilidad de crédito que se basa en un documento que se llama conocimiento del cliente, donde uno pues manifiesta a partir, todavía no hay documentos, esto es yo cuánto me gano, cuánto gasto, informándolo en un documento que yo lleno, ¿cierto? Más una autorización consultas centrales de riesgos, habeas data, copia de la cédula. Con eso nosotros lo corremos en el sistema del banco y generamos una carta de viabilidad que dice Pedro Peros se perfila. ¿Cierto? Está bien, Ese es el pero primer entonces paso. acá no necesito tener ningún producto en el sistema financiero de Colombia. No, todo lo vamos a hacer con tus documentos soportes Ok. de allá. Si tienes soportes adicionales en Colombia, se pueden tener en cuenta, pero principalmente nos vamos a basar con tu documentación de allá. Listo. Y entonces, ¿cuáles son esos soportes que yo necesito? Si yo quiero hacer un crédito hipotecario por mi 70%, entonces a mí me van a decir, tienes que envíame los soportes, ¿cierto? Porque entonces nos pasa frecuentemente, envíame los soportes, tratemos de que los tengamos todos para poder hacer el análisis con el banco y la pregunta es, yo tengo que tener una vinculación con una empresa, me sirven solamente mis extractos, no sé, cuéntanos un poquito de cómo son esos perfilamientos que hace el banco. Claro que sí. En resumen, los requisitos que nos va a pedir normalmente los bancos en Colombia para poder tramitar un crédito hipotecario son los siguientes. Colombiano residente en el exterior, Sí. con cédula de ciudadanía colombiana. La cédula es clave para poder entrar en el sistema financiero colombiano. Una edad normalmente entre 23 a 74 años de edad. Si tienes una edad menor se puede entrar a revisar por excepción de pronto con alguno que otro banco, pero normalmente es de 23 a 74 años de edad. Que no esté reportado negativamente en centrales de riesgos, ni en Colombia ni en el exterior. Eso es clave. Se va a validar aquí y se va a validar allá. En centrales de riesgo voy a ir como haciéndote Sí, unas pequeñas interrupciones y es, yo me fui de Colombia y se me olvidó pagar una factura de telefonía. Pasa mucho. Pasa, ¿cierto? Mucho, Pasa un frecuente. montón. ¿Qué hago yo para poder subsanar esto y qué hago yo para poder acceder a un crédito con un banco colombiano? Listo. De eso nos vamos a dar cuenta en la viabilidad, en ese primer paso, cuando corremos la información en el sistema del banco, nos va a aparecer si estás reportado en Colombia. En ese caso te vamos a orientar con quién estás reportado. Es posible salvar el negocio siempre y cuando estemos con el sector real. El sector financiero de pronto es un poquito más complejo de entrar a trabajar. Sector real, para los que no tenemos como el contexto, son como... no son los bancos, ¿cierto? Entonces el sistema financiero son cooperativas, bancos, todo lo que tiene que ver con entidades financieras en general. Y el sector real ya es como más el crédito que saqué para sacar el celular o la factura de telefonía o la factura de la luz o la factura del agua, para que lo diferenciemos. Entonces, quiere decir esto, Alejo, que con si yo paz y salvo el sector real es trabajable. Ok, o sea, puedo continuar con mi proceso. Sí, ahora bien, la fecha de entrega es clave, realmente. Muchas veces si uno está comprando a 2 años, 3 años, ojo porque vamos a tener ese tiempo para poder organizar nuestro perfil, ¿cierto? Entonces hay cosas que son trabajables, que se pueden organizar, que se pueden salvar, hay otras que definitivamente no. Parte de eso nos vamos a dar cuenta en la viabilidad, pero efectivamente ese tiempo de la cuota inicial es clave para lograr esa educación financiera y que al final del día podamos tener todo al día. ¿Qué es lo que les recomendamos como a todos estos colombianos en el exterior que quieren comprar vivienda? Y es, hagamos una viabilidad de manera muy rápida cuando nosotros estemos empezando en este comienzo de comprar vivienda. Si nosotros tenemos esa viabilidad, sabemos cómo podemos dar los pasos siguientes. Así es. Podemos saber si tenemos algún tipo de reporte, o si realmente por mi capacidad no me da para comprar este apartamento, sino que me da para comprar otro. Entonces es como ampliarnos un poquito, y para eso es que están este tipo de empresas que son como aliadas a las constructoras para que nos apoyen, incluso nosotros mismos dentro de las salas de ventas o dentro de las asesorías que les entregan cada uno de los asesores
que tenemos nosotros dispuestos a atenderlo siempre, está todo este tema, ¿cierto? Siempre está el tema de cuéntanos un poquito, entonces cómo lo harías, hagamos una viabilidad inicial para que esta viabilidad a nosotros nos dé la tranquilidad de que al final del ejercicio vamos a poder tener este crédito hipotecario. Lo hacemos suceder. Acá el tema siempre va a ser es cómo hacemos suceder esto y cuáles son esos pasos importantes que yo generalmente siempre le digo a las personas es hay que hacerlo suceder, pero también hay que ser muy realistas frente a la situación de cada una de las personas que quiere comprar vivienda, ¿cierto? Porque yo quiero comprar un apartamento acá que vale 2.000 millones de pesos. Ahora, ¿cuál es mi capacidad real, exacto, cierto? Exacto. Yo lo quiero para vivir, porque me voy a ir a vivir a Colombia, o realmente solamente lo quiero para una inversión. Yo lo quiero dentro de Medellín porque está hoy como foco turístico, o no importa y me quiero ir para una costa, ¿cierto? O me quiero ir para un Bogotá porque tengo familiares allá. Entonces es un tema, digamos que amplio, ¿cierto? De estudiarnos muchísimo antes de que llegue ese momento del crédito, de que podamos entender un poco cómo ponernos bonitos para los bancos, que eso para mí Exacto. es supremamente importante, es cómo ponernos bonitos para los bancos, cómo hacer que mi perfil crediticio sea ese perfil crediticio que cualquier banco quisiera recibir. Que sea atractivo, que podamos tener una viabilidad justamente para poder cerrar un negocio de este tamaño, porque es muy importante en sus capitales, sí, con tranquilidad, ¿cierto? A la hora de uno comprar un activo de alto valor, si voy a necesitar crédito, lo primero es el cierre financiero, ¿cierto? Poder contar con ese cierre financiero para evitar malas experiencias, desistimientos, multas y que finalmente pues podamos llegar a recibir el inmueble, que es lo que nos interesa. Retomando con el tema del perfil o los requisitos que nos va a pedir el banco, que los estamos estudiando: colombiano residente en el exterior con cédula de ciudadanía colombiana entre 23 y 74 años de edad, que no esté reportado negativamente en centrales de riesgos ni en Colombia ni en el exterior, ojalá, con asterisquito, ojalá que tenga su situación migratoria regularizada. Esto es clave con los bancos tradicionales. De lo contrario, hay un banco, lo que era antes Giros y Finanzas, ellos pasaron de ser entidad financiera hoy en día a ser banco, hoy en día se llaman Banco Unión, y es indiferente para ellos la situación migratoria, ¿cierto? Aún así, este banco tiene unas tasas más alticas, unos costos más altos, pues a mayor riesgo, mayores tasas, mayores costos. De acuerdo. Pero termina siendo también la solución al final del día para aquel que está con su estatus migratorio aún no regularizado. Que eso es súper importante, porque hoy podemos entender que hay una gran cantidad de colombianos que están en el exterior que no lo tienen regularizado, ¿cierto? O que están en su proceso, o que todavía se les demora un poquito más. Entonces acá la pregunta es: yo como colombiano en el exterior, si no tengo regularizado mi estatus migratorio, ¿aún así puedo sacar un crédito hipotecario? La respuesta es sí. Eso es supremamente importante, porque yo creo que esa es una de las preguntas más frecuentes que nosotros tenemos: el cómo monetizo, el cómo pago, y realmente sí me prestan, porque sí, entonces yo no tengo nada en Colombia, no tengo una cuenta en Colombia, no tengo nada con el sector financiero en Colombia, y no tengo mi situación migratoria, sí, correcto, definida, correcto. ¿Cierto? Ahí es muy importante entrar a fortalecer ese perfil con los soportes de ingreso, de allá, no, de pronto no de Colombia, sino de allá. Si nos hace falta el estatus migratorio, sí es muy importante en este caso para Banco Unión el resto de soportes, que es lo siguiente, ¿cierto? Soportes de ingreso, de acuerdo a actividad laboral. Si soy empleado, carta laboral, colillas de nómina. Ojo, esto aplica para todos los bancos, sea el tradicional o Banco Unión, todos me van a pedir soportes de ingreso. Si soy empleado, carta laboral, colillas de nómina; si soy independiente, certificación de constitución de la empresa, contratos como freelance, contratos de renta; o si soy pensionado, resolución de la pensión. Voy a necesitar extractos bancarios de mi banco de allá de los últimos 3 a 6 meses. Normalmente son los últimos 3, pero si es con Banco Unión, hasta los 6 meses, extractos bancarios y la declaración de impuestos de allá, ¿cierto? Eso es una pregunta que quería hacerte, y es: ¿tengo que declarar impuestos en el país donde yo resida? Sí, eso es muy importante, a menos de que no estés obligado a,
pero en esos casos donde no estás obligado a declarar, normalmente hay un documento equivalente que te certifica que no estás obligado a y que puede demostrar un poco acerca de, digamos, cómo son tus ingresos y egresos día ya. Pero normalmente es común que se presente la declaración de impuestos de su país de residencia. Ok, entonces, ¿debo declarar impuestos? Si no declaro impuestos, es entregar un documento que me valide que no debo declarar impuestos, mis soportes de ingresos. De acuerdo a actividad laboral. ¿Y eso tiene algún costo, Alejo? Ok, sí, es importante. Ve, normalmente en el exterior, y me devuelvo un poquito, los brokers y cuál es nuestra figura como broker. Nosotros como broker lo que hacemos es, además de acompañar a ese cliente desde el principio hasta el final, nuestra responsabilidad directa es estudiar, tramitar y acompañar a ese cliente con su crédito desde el principio hasta el final, ¿cierto? Normalmente el banco de aquí no lo hace directamente. Si ese cliente que vive, no sé, en Alemania, está de vacaciones en Colombia, se acerca al banco y le dice, vea, yo vivo en el exterior, voy a querer un crédito, el banco le toma los datos y lo manda para la sección internacional del banco y allá lo reparten algunos de los brokers, o sea que finalmente ese cliente puede llegar a nosotros como puede llegar a la competencia, que no son muchos, realmente son 7, 8 brokers a nivel nacional pues que hacemos este servicio. Cuando llegan a nosotros por ese trámite del crédito normalmente sí hay un costo. Entonces les voy a contar un poquito sobre los procesos, las etapas y esos costos asociados. Antes que nada, ustedes deben de saber que la competencia puede estar cobrando $400, $450 por el trámite del crédito, muchas veces todo al comienzo, para poder arrancar ese proceso. Pero he ahí cuando ese cliente no aplica, porque entonces la experiencia se nos deteriora, se siente pues que no me fue bien, ¿sí? Entonces lo que hacemos nosotros en Colombia Raíz, que somos muy conscientes, es cobrar de acuerdo al avance del proceso, para evitarnos esos malos comentarios, esas malas experiencias, y ese proceso lo vamos a dividir en 4 etapas. Una viabilidad, de la que ya hemos hablado, un preestudio, una estructuración y una legalización. Vamos a verlo. El primer paso, que es la viabilidad, 2 puntos, es una asesoría financiera inicial, donde te ponemos en contacto con uno de nuestros asesores, te brindamos toda la información porque debes de saber cómo funciona desde allá, ¿cierto? ¿Qué documentación vas a necesitar de acuerdo a tu perfil, ¿cierto? Y te orientamos al conocimiento del cliente, que como bien mencionamos es un primer documento con el cual, una vez lo tenemos diligenciado, podemos correr tu información y tener la viabilidad por parte del banco. Normalmente las constructoras muchas veces necesitan una carta de viabilidad para poder cerrar los negocios, para tener certeza en la sala de ventas y para que el cliente también tenga certeza del negocio que está haciendo. Esa viabilidad, ese primer paso, esa asesoría inicial no tiene ningún costo. Y eso en cuestión de un día hábil, una vez nos han llenado el conocimiento del cliente, ya tenemos esa viabilidad, es realmente muy rápido. Una vez tenemos esa viabilidad, lo pasamos al preestudio. ¿Qué es el preestudio? Pedirte documentos, porque tú me dices cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto es tu situación financiera basado en lo que me manifiestas, pero otra cosa son los documentos que soportan eso que me estás diciendo. Entonces en ese segundo paso lo que hacemos es pedirte los documentos, lo que hablábamos ahorita, unos soportes de ingresos, la cédula, el comprobante, pues el estudio de centrales, que no esté reportado, que es tu estatus migratorio, que la declaración de impuestos, que se conocen como los taxes. Entonces, ahí te pedimos todos los documentos y con tus documentos por $60 iniciales, ojo, más 50 si se presenta con alguien más que me vaya a sumar ingresos, porque he aquí uno de las grandes soluciones de este mercado inmobiliario, y es, a veces no me da solito, pero yo puedo comprar con mi familia y puedo sumar ingresos con un familiar, y eso es muy importante. Si voy a sumar ingresos con alguien más, son $50 extra por ese alguien más, normalmente. 60 más 50, ¿cierto? Entonces, por el estudio de tus documentos, que nos va a decir la capacidad máxima de endeudamiento. Basado en tus documentos y soportes de ingresos, vamos a poder saber la capacidad máxima de endeudamiento. Luego nos lleva a una tercera etapa, que es la estructuración de ese crédito. Nosotros como broker debemos de validar unas referencias, un tema SARLAF, organizar ese crédito como el banco nos lo pide con una presentación idónea, pasarlo pues al banco para que el banco nos emita una carta de aprobación que tiene una vigencia hasta de 36 meses. Para hacerla efectivo, muy buen plazo, hasta 3 años para yo desembolsar ese crédito. Maravilloso. Con esa carta de aprobación, nosotros cobramos $240 que nos están faltando.
240, más 60 del paso anterior 300. son $300, más 50 si se presentó con alguien más. En Colombia Raíz, en total cobramos $300 a $350 normalmente por ese trámite de ese crédito que se pagan de acuerdo al avance del proceso, ¿cierto? Normalmente pues que es que si no vas a aplicar, te atendemos, te orientamos, te educamos sin que tengas que pagar por ahora absolutamente nada. Es supremamente importante eso. Y hay una etapa que es la legalización, que una vez se tiene aprobado ese crédito, normalmente los brokers se desconectan, porque nosotros, nuestra responsabilidad contractual va hasta la aprobación. Okay. Sin embargo, nosotros sabemos que esa es la etapa más compleja para los clientes, la pesadilla muchas veces para el apoderado, que suele ser la mamá perdida, así que le cuesta entender dónde estamos parados en el negocio para poder llevar ese término hasta el final, ¿cierto? Entonces aparece un recorrido de firmas, aparece un guía inmobiliario, aparece un evaluador, aparece un abogado, hay todo un proceso para llegar a ese desembolso, que suele ser la etapa más extensa del proceso. Si llegar al crédito nos puede demorar un mes, para el desembolso nos puede demorar otros 2. Ese proceso de legalización la vamos a acompañar sin ningún costo, ¿cierto? La idea es que ese cliente se sienta que va acompañado desde el principio, nuevamente educación financiera, perfilamiento, hasta que me están entregando y desembolsando ese crédito. Okay. Listo, eso en cuanto un poquito a los procesos, costos, y decirles que para los que se registren aquí en este evento vamos a tener un beneficio muy importante, un bono de $300 a $350 en el trámite del crédito. Va a estar gratis. Para los que estemos aquí conectados. Va a estar gratis. Para los que se nos registren los que se registren acá, los que nos dejen sus datos, los que nosotros podamos decir, venga, los vamos a atender, con todo el amor del mundo los vamos a atender, entonces regístrense, dejen sus datos y aprovechen esta súper oportunidad de que este estudio de crédito salga completamente gratis. Adicional a eso, les tenemos una súper sorpresa, y es que para estas personas inversionistas que tienen ganas de invertir dentro de Colombia, se viene un futuro lanzamiento que es ya, Alejo, es en ¿Podemos agosto. Contar un poquito más? No, te voy a contar dónde es, ¿cierto? Con concreto va a llegar a Cartagena. Va a llegar a Cartagena con un proyecto que es lo más lindo que hay. Entonces es una oportunidad de inversión impresionante, estas listas ceros, estas oportunidades de que realmente puedan tener un plazo largo para que ustedes puedan pagar la cuota inicial. Sin intereses. Por supuesto, además porque también esto es súper importante, y es que nosotros construimos, gerenciamos y vendemos los proyectos. Entonces, Alejo, esto es un punto demasiado importante. Nosotros tenemos el 360 de todo el negocio inmobiliario. Oíste, y en Cartagena, que están desarrollando una ciudad soñada por allá al norte. No te voy a contar mucho, posiblemente vamos a estar por ahí cerca, pero sí, es un proyecto divino, es un proyecto que va a tener todo lo que cualquier persona quisiera encontrar dentro de un proyecto inmobiliario. Entonces, regístrese, dejen sus datos, vamos a entregarles muchísimos beneficios. Y bueno, siguiente a esto, vamos a mirar las preguntitas que nos han dejado por acá para el señor Alejandro, y es: ¿todo el proceso se puede hacer virtual? Todo el proceso se puede hacer virtual. Hay, de hecho, una pequeña observación, y es a la hora de la entrega, cuando estamos cercanos al desembolso, el banco nos pide la firma, si mal no estoy, de un pagaré. Para esta firma muchas veces necesitamos que el cliente venga a Colombia o que disponga de un apoderado. Okay. De resto, todo el proceso se puede hacer totalmente digital. Incluso la compra del apartamento realmente también toda la puedes hacer virtual. ¿Qué quiere decir virtual? Quiere decir virtual que te vamos a entregar toda la información del proyecto, las cotizaciones las vamos a hacer virtuales, los planes de pago los vamos a hacer virtuales, las vinculaciones a los encargos fiduciarios las hacemos virtuales. O sea, todo va a quedar de manera virtual por nuestro lado como constructor, y por el lado de Alejo en todo su tema de crédito, monetización y demás. Todo ¿cierto? Virtual. Listo. Todo virtual. ¿Cómo se firma la promesa de compraventa desde otro país, Alejo?
En el tema de proyectos nuevos, normalmente no se firma una promesa de compraventa, sino que se hace es un encargo fiduciario. Ah, ok. En principio se vincula el proyecto con un encargo fiduciario y cuando ya va a recibir el inmueble se hace una escritura. Sí, el encargo fiduciario lo firmamos nosotros cuando estamos haciendo la vinculación del cliente, que hacemos su separación y todo es virtual. Entonces el cliente me firma de manera virtual, la constructora firma de manera virtual, el encargo fiduciario, la fiducia me firma de manera virtual y les queda a ustedes el documento firmado por todas las partes. Entonces esto es supremamente importante. Igual ustedes tienen un usuario y una contraseña donde pueden ingresar, revisar cómo están sus pagos, si necesitan bajar su encargo fiduciario lo pueden hacer desde la misma plataforma. Entonces todo ahora es de una manera súper sencilla para que los clientes realmente puedan tener acceso a todas estas oportunidades tan maravillosas dentro de Colombia y que se les haga la vida fácil, eso es lo más importante. Así es. ¿Puedo enviar a un familiar a ver el apartamento modelo? Por supuesto, puedes enviar a tu familiar, a tu amigo, a tu pareja, a la persona que quieras que conozca el proyecto, lo puedes hacer, lo vamos a estar esperando con todo el cariño del mundo. Vamos a hacer, si quieren, también lo podemos hacer, que lo hacemos muy frecuentemente dentro de nuestros proyectos y es... nos visita el familiar y hacemos una videollamada y estamos todos ahí en ese momento conociendo el apartamento, mirando si tenemos alguna duda, alguna inquietud, si tienes alguna pregunta sobre los acabados, sobre puedo tener 2 o 3 habitaciones o cuánto es el metraje de mi apartamento, bueno, mejor dicho, dónde va a quedar la ubicación exacta del proyecto. Entonces la respuesta es sí, puedes visitar nuestros apartamentos modelos a través de tu familia, a través de tus amigos, a través de las personas que ustedes tienen cercanas y que realmente también los apoyen muchísimo en esa decisión de compra, que al final del ejercicio es un sueño que todos los colombianos tenemos, que es tener nuestra propia vivienda y qué mejor que poderlo hacer de las personas que más queremos, ¿cierto? Vivi, perdón, yo te quiero complementar ahí algo que es un mensaje importante para el colombiano en el exterior, incluso el nacional, incluso para nosotros mismos, y es la propiedad raíz es uno de los mejores mecanismos que hay de inversión. Cuando generamos ingresos o nos gastamos la plata o la invertimos. E invertir en propiedad raíz es una de las mejores decisiones que podemos tomar para aumentar ese patrimonio, para protegernos ante la inflación, para generar valorización, para generar rentas que son equivalentes cada una a una pensión el día de mañana. Entonces hay que preguntarnos cuando lleguemos a esa edad avanzada, cómo queremos vivir, de qué queremos vivir, ¿cierto? Y qué vamos a estar haciendo para poder disponer del tiempo, que es nuestro recurso más importante. Importantísimo. Si queremos todavía estar vinculados, trabajando aquí o allá, o si queremos otro estilo de vida que nos permita la huerta, el piano, los viajes, los nietos. Eso hay que proyectarlo, eso hay que proyectarlo. Sí, es un plan de vida, y en el plan de vida uno siempre en su plan de vida tiene entonces la casa donde quiero vivir, el lugar que sea un lugar tranquilo, donde pueda disfrutar con mi familia, donde pueda hacer un montón de cosas y para eso estamos nosotros, ¿cierto? Este tipo de compañías, este tipo de empresas lo que hacen es facilitarle a las personas poder conseguir sus sueños, poder hacer suceder ese sueño que todos tenemos, ¿cierto? Vivi, y con esa tasa de cambio, es que no podemos cerrar sin mencionar la tasa de cambio, que si bien viene bajando por estos días, sigue siendo una tasa alrededor de los 4.000 pesos, que multiplica ese poder adquisitivo por 4 normalmente. Entiendo que no solamente está el dólar, sino que hay unas divisas mucho más fuertes en el exterior, sí, de acuerdo. Y hace que muchas veces el cafecito que nos dejamos de tomar en el exterior se multiplique en algo importante aquí en Colombia. Y se vuelvan ladrillitos en Colombia, eso es muy importante. Sí. Yo creo que sí, Alejo, es un tema de poder organizarnos, ¿cierto? Yo creo que para muchas personas cuando están viviendo en el exterior se les vuelve un ideal, ¿cierto? Poder volver y que cuando vuelvan realmente puedan volver a su casa. Nosotros estamos acá siempre a disposición de que puedan hacer realidad ese sueño, de que puedan llegar realmente a vivir con sus familias,
a ese reencuentro que todo el mundo quiere y que adicional a eso nosotros podamos hacer parte de ese sueño. Para nosotros como Con Concreto es una maravilla, nos encanta hacer parte del sueño de todos estos colombianos que están en el exterior, tener aliados como ustedes que también les aporten un montón a este sueño y que nos ayuden también a crecer esta comunidad que hoy quieren desde el fondo de su corazón hacer algún tipo de inversión dentro de Colombia y que quieren retornar a Colombia en algún momento de su vida, o que simplemente lo quieren hacer porque quiero que mi mamá tenga una casa, o quiero que no sé, que mis hermanos tengan un hogar, un apartamento donde puedan vivir. Ese tipo de cosas son súper importantes. Entonces, mis colombianos en el exterior, regístrense, déjenos los datos. Aquí realmente nosotros podemos entregarles toda la información. Hagamos suceder ese sueño de tener vivienda dentro de Colombia. Para Con Concreto es un placer gigante poder estar acompañándolos a ustedes desde el momento 1 hasta el momento 100. Tenemos aliados supremamente estratégicos como Alejandro, que hoy nos acompañó de Colombia Raíz, y realmente estamos a una llamada, estamos a un clic. Déjanos tus datos personales acá y con todo el gusto del mundo, con todo el amor del mundo, te vamos a atender y te vamos a mostrar todas las posibilidades que tienes para invertir dentro de Colombia desde el exterior. Muchas gracias. Alejo, muchas gracias por estar acá. No, es con todo el amor. Vivi, a ustedes, gracias por la invitación, a los colombianos que nos están viendo desde el otro lado del mundo. Lo que queremos con estos espacios es educarnos, formarnos, aprender, porque es que hay que estudiar antes de invertir, sobre todo pues en este tipo de activos de gran valor. Entonces aquí estamos del otro lado para acompañarlos desde el principio hasta el final, y muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias.